Capítulo 16. Shirou tarareó suavemente para sí mismo mientras examinaba las existencias de comida en su refrigerador y debajo del mostrador. Como esperaba, casi se habían acabado. No era que hubieran estado comiendo en exceso o algo así recientemente, pero había pasado mucho tiempo desde que había podido salir a comprar comestibles. Siempre había algo que lo molestaba y le impedía priorizarlo. Bueno, todavía había algo que lo molestaba, pero ahora ya no podía posponerlo. «Oye, voy corriendo al mercado», gritó. Ni Rin ni Sakura estaban en la habitación con él. Rin estaba trabajando en algo mientras Sakura descansaba. Él había hecho mucho con ella. Entrenarla era intensamente agradable y era fácil dejarse llevar. Especialmente porque ella, a diferencia de su hermana, era completamente abierta a disfrutar de las cosas desde el principio y siempre pedía más. A Shirou le agradaban las dos, por supuesto. Rin presionándolo para que la castigara, la sumisión total de Sakura, eran diferentes sabores de la misma cosa, y esa cosa se sentía inherentemente correcta para él. Justo como el sueño que había heredado de su padre. Pero si se permitía pensar demasiado en eso, decidiría ir a ver a Rin, quien por alguna razón estaba casi tan cansado como Sakura, y entonces nadie podría almorzar. Shirou se dio una palmada suave en las mejillas para aclarar sus pensamientos y emprendió el camino hacia el mercado. Aunque estaba haciendo todo lo posible para mantenerse concentrado, Shirou se distrajo mientras compraba. Conocía el mercado lo suficientemente bien como para que fuera fácil decidir qué comprar al por mayor y qué agarrar mientras estaba en oferta, lo que le dejaba mucho tiempo libre para pensar. Frunció el ceño, porque simplemente no podía deshacerse de los pensamientos sin importar cuánto lo intentara. Aparentemente, cada vez que cerraba los ojos, veía a esa mujer rubia. Caster. Su cuerpo todavía estaba dolorido por el lugar donde ella lo había pateado, pero lo que era peor era la forma en que parecía haberlo cautivado tan fácilmente. Todavía podía ver las curvas de su cuerpo, una mezcla de la voluptuosidad de Sakura combinada con los músculos atléticos de Rin. Sus ojos habían sido tan brillantes y decididos, pero su expresión había sido tan dolorosa. Y aunque trató de decirse a sí mismo que era ridículo, no pudo evitar la sensación de que la conocía. Eso era una tontería, por supuesto. Sin duda habría recordado haber visto a una extranjera tan hermosa deambulando por la ciudad antes. Pero, como sus sirvientes habían señalado la noche anterior, ella ciertamente parecía pensar que lo conocía. Peor aún, parecía pensar que la estaba engañando de alguna manera. ¿Por qué? No importaba cuánto pensara en ello, no podía pensar en una respuesta. En sus sueños, una chica orgullosa a menudo le hablaba. TCH. Todo esto es el resultado natural de un pobre maestro que se deja llevar. Shero, prométeme que, si alguna vez te conviertes en un maestro con un sirviente propio, debes convertirte en el maestro ideal. Amable, pero firme. Rápida para castigar, pero más rápida para recompensar. Un verdadero maestro es lo suficientemente egoísta como para exigir que sus sirvientes satisfagan sus necesidades, pero lo suficientemente desinteresado como para asegurarse de que sus necesidades se satisfagan a cambio. No, Oni-chan. Eso fue solo un sueño. Si fue real, no. Eso fue solo un sueño, Oni-chan. Pero no podía dejar de verlo. La joven de sus sueños, ese Caster que había intentado matarlo, ¿realmente podría haber tanta gente con un corte de pelo tan distintivo? ¿Podría su joven imaginación haber inventado algo así? Nada de esto tenía sentido, Oni-chan. Shirou casi dejó caer sus bolsas de compras mientras las balanceaba, tratando de averiguar de dónde venía ese ruido. Afortunadamente, se balancearon justo sobre la cabeza de la persona que hablaba, que agitaba los brazos como una mujer salvaje. «Caray, Oni-chan», gritó, enojada porque la había estado ignorando. Le tomó unos segundos antes de comprender completamente lo que estaba viendo. «Berserker», llamó. De pie justo frente a él estaba la pequeña niña de cabello blanco que había intentado matarlo 2 veces antes. Ya no llevaba el traje de invierno blanco que él asociaba con ella, sino un abrigo negro y un sombrero a juego bastante adorable. Miró a su alrededor, aliviado y aterrorizado al ver que no había testigos alrededor. ¿Estás aquí para matarme?» Berserker hizo un puchero. Shirou se quedó mirando, sin entender cómo la chica que había intentado matarlo con tanta alegría podía lucir tan infantil. «Oni-san, ¿ni siquiera sabes nada sobre la guerra del Santo Grial? Los sirvientes solo pueden luchar de noche». «Ah, cierto», dijo. Ahora que lo pensaba, ella lo había atacado ambas veces en medio de la noche.
Había estado fuera por otras razones las dos veces, así que realmente no había estado pensando en eso, pero supuso que tenía sentido. La miró un poco más, para su confusión, pero realmente no parecía que fuera a atacarlo. Su ritmo cardíaco en pánico comenzó a volver a la normalidad. Parecía tan joven. ¿Qué hacía una niña como ella en una guerra como esta? Un berserker. Solo quiero comprobarlo. ¿Hay algún maestro que te obligue a luchar? Preguntó. Era la causa más probable. Si le habían ordenado matar contra su voluntad, entonces tal vez podría resolverlo con Rulebreaker. En su cabeza, ya estaba preparando sus circuitos. Espera. ¿Qué estaba haciendo? Necesitaría que Rin hiciera una proyección como esa. Ella le había advertido que no hiciera algo similar hoy, y por lo que él sabía, ayer no había sido más que un extraño accidente. Sus mejillas se hincharon de rabia. Oni-chan, eso es malo. ¿De verdad crees que me habrían frenado servants tan claros como los tuyos si no tuvieran una ventaja sobre mí? Oye. Gritó de vuelta. Por alguna razón, su destello de rabia la hizo reír. Mis servants son los más fuertes que hay. Lo negó. Bueno, no podía negar que ella ciertamente era más poderosa, pero pondría su fe en Rin y Sakura hasta el final. Solo dices eso porque estás pensando con esa parte inferior. Dijo Berserker, poniendo un dedo contra su barbilla. Shirou se sonrojó. Ve Berserker. Los niños no deberían estar hablando de algo así. Su cabeza se inclinó hacia un lado. Pero soy mayor que tú. Él solo la miró fijamente por un segundo. Ilia. ¿Eh? Llámame Ilia. Iliasbiel Bonneitendern. No hay necesidad de que me llames Berserker ahora mismo, ya que no puedo pelear contigo. Dijo. Por alguna razón, sonrió. Ilia. Dijo, probando el sonido. Ilia, ¿por qué me hablas? Preguntó. Su puchero había vuelto como si nunca lo hubiera dejado. Caray. Solo quería verte. Shirou se puso un dedo en el pecho, retorciendo sus bolsas de compras. ¿Yo? Preguntó. ¿También tenían algún tipo de conexión? Lo miró en silencio por un rato. Le dije a esa mujer que no confiara en ti, ¿sabes? ¿Esa mujer? ¿Te refieres a Caster? Preguntó Shirou. No pudo evitar preguntarse sobre la naturaleza de su alianza. Hablando de ella, Ilia, ¿tiene algún tipo de conexión conmigo? Se conocieron por primera vez anoche. Ilia dijo, con una expresión demasiado seria que le hizo preguntarse si se estaba burlando de él. Pero también se conocen desde hace años. ¿Qué? Preguntó. Frunció el ceño. Eso no tiene ningún sentido. Por supuesto que sí, dijo Ilia. Después de todo, no se puede llamar soñar con conocerse, ¿verdad? Escuchar eso se sintió como si algo lo hubiera apuñalado directamente en el corazón. Shirou gruñó, presionando una mano contra su cabeza mientras un dolor de cabeza punzante se formaba de repente. Era como si cada herida que había recibido en los últimos años se hubiera abierto de golpe. ¿En un sueño? Así es, dijo Ilia, con una amplia sonrisa. Al final, eso es todo lo que fue. Solo un sueño. Pero para ella, fue algo así como un recuerdo inolvidable. Qué triste. Supongo que esto es lo que llaman amor no correspondido. O ser engañado. Un sueño. Un sueño. Un sueño. ¿Cómo pudo haber tenido el mismo sueño que yo? Preguntó Shirou. No lo sé, dijo Ilia. Se encogió de hombros, disfrutando demasiado de su confusión. Tendrías que preguntarle a alguien que supiera más sobre la Cuarta Guerra. ¿La Cuarta Guerra? Pensó en el incendio. Eran. No. Esta vez se quedó absolutamente en silencio. Recordó el incendio, el terror de ese evento. Y recordó el sueño, incluso si era solo un sueño, y sabía que eran eventos fundamentalmente diferentes. Tengo que irme, Shirou, dijo Ilia. Ahora sonaba un poco triste y miraba hacia atrás como si estuviera esperando que alguien más apareciera. O como si estuviera escuchando a alguien más hablar por encima de su hombro. Antes de que lo haga, esto no es algo que hubiera preguntado si fuera solo yo, pero, ¿Kiritsugu Emiya alguna vez se fue? Escuchar ese nombre fue como agregar otro peso a su espalda después de que ya había sido aplastado hasta la muerte. ¿Qué? ¿Conoces a mi padre? La pequeña niña, que no podía creer que fuera mayor que él, parecía querer decir algo. Pero se quedó callada, esperando su respuesta. Sí, lo hizo, dijo Shirou. Era un recuerdo muy querido para él, incluso si había sido un poco solitario en ese momento. Solía viajar por todo el mundo, todo el tiempo. ¿Por qué importa eso? Ella miró hacia abajo con tristeza.
Y luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Ilya. Gritó. Ella se detuvo en seco, volviéndose con una expresión nublada. ¿Tienes algún lugar donde quedarte? Sí, dijo. Shirou todavía no podía leer su expresión. Hay una gran mansión en el bosque. Podrás verla eventualmente. Shirou solo pudo observar mientras se iba, confundido por más cosas de las que podía contar. De regreso a la casa, Shirou terminó preparando un almuerzo bastante simple. Sakura y Rin se ofrecieron como voluntarias para hacerlo en su lugar, pero las obligó a darse por vencidas y lo dejó trabajar en él. Aunque, tal vez no debería haberlo hecho. Después de todo, estaba demasiado distraído. Después de tomar algunos bocados, Rin solo tuvo unas pocas palabras para decir para resumir cómo se sentía acerca de la comida. Maestro, algo le molesta. Shirou miró hacia arriba. Rin y Sakura no estaban sentadas a cada lado de él esta vez, sino al otro lado de la mesa. Desafortunadamente, eso le dio una visión muy clara de lo preocupados que ambos parecían. ¿Es tan malo? Sin decir palabra, Sakura asintió. Debería descansar un poco más, maestro, dijo Rin. Después de lo que pasó ayer, sería extraño que ya estuviera en plena forma. Shirou miró su comida durante un largo minuto antes de responder. Sí, debería ir a acostarme. Pero antes de hacerlo, lo siento, pero hay algún lugar al que tengo que ir. Las puertas de la iglesia se abrieron lentamente y Shirou entró vacilante. Sentía como si hubiera ojos arrastrándose por toda su espalda. ¡Hola! Gritó. La iglesia estaba completamente iluminada, pero los bancos estaban vacíos y el altar parecía pobremente decorado. ¡Hola! Repitió. Rin había dicho que Kotomine estaría aquí durante la guerra, pero no parecía haber nadie. No esperaba volver a verte antes de que terminara la guerra. Shirou deliberadamente no saltó. No porque no estuviera asustado, sino porque sus instintos le gritaban que necesitaba empezar a correr. Las sombras de los bancos parecían extenderse hacia él, pero cuando parpadeó se dio cuenta de que solo estaba viendo cosas debido a su cansancio. Se dio la vuelta lentamente. Kotomine. El sacerdote estaba de pie casi directamente detrás de él. Shirou lo fulminó con la mirada, aunque sabía que no haría nada más que divertirlo. El sacerdote sonrió. No me digas que has rescindido tu decisión de apoyar a Rin. Ni lo pienses. Gritó Shirou, negándolo con todo su corazón. Nunca abandonaría a Rin. O a Sakura, aunque no había necesidad de que Kotomine lo supiera. Solo vine aquí para hacer una pregunta. ¿Oh? El sacerdote puso sus brazos detrás de su espalda, cambiando su postura para ser menos amenazante. Había algo en él que Shirou simplemente no podía identificar. No tengo todo el día para satisfacer tu curiosidad. Pero dime lo que quieres saber y responderé lo que pueda. Shirou quería gruñirle el hombre por alguna razón, pero se contuvo. Esto era probablemente todo lo que iba a obtener de él. Se trata de la Cuarta Guerra del Santo Grial. ¿Luchaste en ella, no? En efecto. Shirou dudó antes de hablar. Realmente no sabía si Kotomine sabría algo o no, solo que Ilya pensaba que alguien involucrado en la guerra pasada sabría algo. ¿Hubo algún tipo de Servants involucrados con el control de los sueños? Esperaba que Kotomine le sacara la respuesta, que lo incitara lentamente con sus palabras, pero en lugar de eso el sacerdote simplemente asintió. De hecho, Shirou pensó que esa respuesta directa era de alguna manera más sospechosa que cualquier otra cosa, pero no tenía otro lugar al que ir. ¿Había? El sirviente Caster, dijo Kotomine. La identidad de su espíritu heroico no fue identificada antes de que fuera asesinado por el maestro de saber. Sin embargo, estaba usando sus poderes para intentar crear varios paisajes oníricos para atrapar a la gente de Fuyuki. Después de morir, sus sueños se desvanecieron lentamente durante los siguientes años, sin hacer más que arrastrar a algún que otro participante desafortunado. ¿No es eso peligroso? ¿No fueron destruidos? Preguntó Shirou. Le habían dicho que era todo el trabajo de Kotomine evitar que sucedieran cosas así. Un sueño es solo un sueño, dijo Kotomine. No puede dañar a nadie. O al menos, sin la guía de Caster no podría causar daño duradero. En el peor de los casos, alguien atrapado podría haberse encontrado viviendo en una pesadilla que parecía demasiado real hasta que despertara a la mañana siguiente. Podría encontrarse ansiando los placeres seductores o temiendo los horrores esculpidos que contenía, pero ese es el límite. Shirou podía recordar el sueño tan vívidamente. El mundo había estado en peligro. ¿No era así? ¿O eso no había sido más que una ilusión? Está bien. Una pregunta más y luego me iré.
Dijiste que fueron construidos dentro de Fuyuki. ¿Podría haber sido atraído a alguien más? ¿Un extranjero? Kotomine finalmente tuvo que detenerse y pensar en eso. Quizás. Si estaban en Fuyuki cuando estaba ocurriendo la guerra del Santo Grial. O tal vez si estaban relacionados con alguien a quien Caster intentaba apuntar, es posible que hayan sido atraídos por algún golpe de mala suerte. ¿Había alguna relación entre Caster y alguien que pudiera haber estado involucrado en la Cuarta Guerra del Santo Grial? No tenía forma de saberlo. Parecía que había llegado al final de este camino de investigación. Al menos había obtenido la confirmación de que la chica de sus sueños y Caster eran la misma persona. Y eso significaba. Realmente le había fallado, ¿no? Gracias. Adiós, Kotomine. El sacerdote le sonrió. Haz lo mejor que puedas, muchacho. Esta iglesia siempre estará disponible para retirarte si fallas. Ahora había mucho más que solo perder a Shiro, por lo que estaba preocupado. Dejó la iglesia, contento de dejar atrás la espeluznante zona. Si nunca volvía allí, sería demasiado pronto. Era un largo camino de regreso, pero tenía mucho en qué pensar mientras avanzaba. El sueño había sido real. O al menos, la niña lo había sido. La primera que le enseñó cómo ser un verdadero maestro. Nunca le había pagado. Había terminado siendo su enemigo. Miró hacia el cielo e hizo una promesa sagrada. Caster, te haré mío, como lo hubiera hecho un maestro mejor hace mucho tiempo. Capítulo 17. Había un sueño que Lubia había estado teniendo con cierta regularidad durante 5 años. En ese sueño, el mundo terminaba dentro de una tormenta interminable. La mayoría de las calles estaban inundadas de agua desde hacía mucho tiempo, y había pasado una eternidad desde que alguien había visto el sol. Lubia encontró señales de vida humana, pero solo un genio como ella era capaz de notar dónde se escondían los soñadores. Cualquier otra persona solo vería estatuas. Ella mantenía el sueño muy cerca y querido en su corazón. O al menos, solía hacerlo. El sueño que estaba experimentando ahora era solo un pálido reflejo del sueño que había enfrentado entonces. Cualquier mago delator habría podido decir que el sueño original no había sido una simple fantasía, pero este lo era. Todo lo que estaba haciendo era repetir los eventos de esa noche hace mucho tiempo en su mente. No había nada que pudiera hacer para cambiar el resultado. Solo podía mirar. Su yo más joven, 5 años en el pasado, se había asustado al principio. Como Edelfelt, la habían criado para entender que ser maga significaba caminar con la muerte, y le habían contado todo sobre los muchos enemigos de su familia. Pero pronto determinó que no había ningún peligro real. Esto no era más que un sueño que se desvanecía. Nada aquí afectaría la realidad. Pero era extrañamente hermoso. No reconoció la ciudad ni sabía en qué país estaba, pero se abrió paso fácilmente por las calles inundadas. Como esto era un sueño, funcionaba por la lógica de lo irreal. Todo lo que tenía que hacer era imaginar un bote, y aparecería. Uno no necesitaba ser un mago para saberlo. Cualquier soñador lúcido podría lograrlo, e incluso un niño podría lograr el truco más simple de viajar simplemente decidiendo moverse. Por eso, cuando vio a un niño con un llamativo cabello rojo de su misma edad que luchaba por trepar por las calles inundadas, se sorprendió mucho. ¿Qué estaba haciendo? No solo las calles estaban llenas de agua hasta la cintura, sino que también iba cuesta arriba, por lo que la corriente estaba naturalmente en su contra. Cada paso que daba era dolorosa, ella podía ver la lucha en sus ojos, pero no se aflojó ni siquiera cuando lo empujaron hacia atrás y perdió 1 hora de progreso en el lapso de unos pocos segundos. Simplemente trepó y trepó. Era extrañamente fascinante. No hacía falta decirlo, pero el tiempo en un sueño no coincidía con el tiempo en la realidad. El chico podría haber luchado durante días aquí sin que pasara ni 1 hora en el mundo real. No necesitaría comida ni descanso, así que teóricamente podría luchar para siempre. Pero Lubia sabía que tendría que rendirse eventualmente. Incluso si su cuerpo no se rendía, su mente seguramente lo haría. Así que observó y observó, esperando lanzarse en su bote y rescatarlo cuando finalmente cedió ante lo inevitable. Observó las estatuas mientras lo hacía, admirándolas más con cada mirada que pasaba. Pero él nunca se detuvo. Se tambaleó, perdió el equilibrio, incluso maldijo y se quejó, pero nunca se detuvo. Increíblemente, el niño completó todo el viaje hasta el centro de la ciudad, llegando debajo de la torre por su propio poder. «Qué interesante», dijo Lubia. Sintió como si algo hubiera encendido una chispa dentro de ella. Aceleró su bote imaginario y llegó justo detrás de él en una fracción del tiempo. La ciudad estaba estructurada como una gran colina.
En el centro mismo había una imponente torre negra en el punto más alto, con todos los demás caminos de la ciudad conduciendo hacia ella. Las nubes oscuras de arriba liberaron una corriente interminable de agua que la gravedad atrajo hacia abajo. El agua sumergió miles de estatuas inclinadas, que ofrecieron súplicas hacia la gran torre. Ella se enfrentó al chico en la base de la torre, donde él buscaba una manera de entrar. Los dos no podían haber sido más diferentes. Él estaba embarrado y empapado por su escalada. Ella estaba vestida con su mejor ropa azul, sin ni una mota de tierra en su cabello. Pero por alguna razón pensó que él era el más admirable de los dos. Sí, era un hombre al que ella podía. ¿Quién eres?, preguntó. Cada vez que volvía a ver este sueño, Lluvia deseaba poder cambiar lo que venía a continuación. Pero, por supuesto, eso era imposible. En lugar de responderle, se puso a la defensiva. Temerosa de lo mucho que la estaba afectando. Haré las preguntas aquí. Gritó. ¿Quién eres tú y qué estás tratando de hacer? Shirou Emiya, dijo. Solo estoy tratando de averiguar qué está pasando. Lluvia hinchó el pecho, que en ese momento había sido más o menos inexistente, y lo fulminó con la mirada. No hay necesidad de hacer nada en absoluto. Él inclinó la cabeza hacia ella. Ya veo. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Ella suspiró, dándose cuenta de que alguien que había trabajado tan duro para llegar aquí no se rendiría rápidamente, y decidió simplemente ceder y decirle la respuesta simple. Además, negarlo se sentía mal por alguna razón. Todo lo que puedes ver aquí no es diferente a la agonía de un animal. Este mundo llegará a su fin por sí solo. Sus ojos se abrieron. ¿El mundo se va a acabar? ¿Podemos hacer algo? Solo en retrospectiva se dio cuenta del malentendido que había tenido lugar. Cuando ella había dicho que el mundo se acabaría, se había referido al mundo de los sueños en el que habitaban. Él había pensado que se refería al mundo. Él estaba preguntando si podían salvarlo, y ella había pensado que él había estado preguntando sobre acelerar el proceso. A ella le gustaba pensar que no volvería a cometer un error tan tonto, pero se permitió cierta indulgencia por ser una niña. Ella asintió. Había planeado hacer algo para terminar con este sueño de todos modos. Incluso si solo duraba una noche en el mundo real, ya había pasado casi un día desde su perspectiva y podría durar varios más. ¡Qué tedioso! ¿Ves esas estatuas?, preguntó, llamando su atención hacia las estatuas arrastradas al agua. Parecía que no las había visto, a pesar de todo el tiempo que había pasado en el agua. ¿Qué piensas de ellas? Las estatuas eran, esencialmente, personas. Eran los soñadores de este pueblo, pero congelados en su lugar. A pesar de estar solo medio conscientes, como la gente suele estar en un sueño, todavía estaban cumpliendo el propósito del creador de este mundo. Estaban adorando. Se estaban sometiendo. Algo en ellas cautivó a Lluvia. Al principio había pensado muy poco en ellas, aparte de lástima, pero a medida que las observaba mientras observaba a Shirou completar su ascenso, se había ido extasiando más. Realmente había algo hermoso en ellas. En el simple acto de su misión a tan gran escala. Su vida era difícil, aunque no la cambiaría por nada. Pero no sería bueno dejar de lado la carga de vez en cuando. ¿No sería bueno simplemente someterse y confiar todo sobre sí misma a un maestro amable y cariñoso? Sonaba tan perfecto y relajante que no entendía por qué había pensado en eso antes. Parecen fieles, dijo Shirou. Su expresión estaba nublada, pero no parecía disgustarle lo que veía. Siento que sería bueno tener a alguien que confiara tanto en mí. Qué interesante. Habían visto lo mismo y habían llegado a la conclusión opuesta. Se preguntó qué significaba. Lluvia descubrió que había perdido la noción de lo que iba a decir. ¿Algo sobre las estatuas? Ah, cierto. Están suplicando hacia el centro de este incidente. Si seguimos su mirada, encontraremos a quien esté detrás de todo esto. Shirou apretó un puño mientras miraba en esa dirección, sus ojos brillaban con determinación. Lluvia se preguntó cómo se sentiría si él la mirara de la misma manera. Como sin duda ya había sospechado, todos estaban mirando hacia la cima de la extraña torre. ¿Puedes ver una forma de entrar? ¿Una forma de entrar? Esto era un sueño. Lluvia agitó una mano e imaginó que aparecía una puerta dentro de la torre. Tan pronto como lo hizo, una se materializó ante ellos. ¡Guau!, dijo Shirou. Su simple asombro hizo que todo tipo de mariposas aparecieran dentro de su estómago. Eres increíble. Como siempre lo hacía, un rubor comenzó a subir por sus mejillas. Ella. Algo peludo rozó el rostro de Lluvia.
Gimió, tratando de volver al sueño, pero la sensación persistente regresó y esta vez fue aún más fuerte. Abrió los ojos y vio un enorme oso polar junto a su cama, metiéndole la nariz en la cara repetidamente. Ella debía haberla deseado. La negativa de esa chica a entrar en esa habitación bajo casi cualquier circunstancia todavía le resultaba muy extraña a Lubia. Ya voy, dijo Lubia. Tan pronto como vio que estaba despierta, el oso se dio la vuelta y salió de su habitación. Lubia no la siguió. Necesitaba unos minutos para recomponerse. Aunque el sueño había sido interrumpido, sabía el resto de memoria. Ella y Shirou habían escalado la torre, y él había hecho un trabajo realmente deslumbrante luchando contra los monstruos mientras ella investigaba la causa del ataque. Resultó haber sido creado como un ataque del sirviente Caster durante el cuarto camino del Santo Grial, aunque después de su muerte se había vuelto impotente. La frustraba que Caster hubiera elegido involucrar a civiles inocentes. Peor aún, según los recuerdos que había excavado, su maestro lo había estado animando. ¡Qué patético! El trabajo de un maestro era mejorar a su sirviente, no ayudarlo a hundirse. De cualquier manera, ella y Shirou habían encontrado al monstruo en el centro del sueño y lo habían derrotado. Mientras todo se desvanecía, le había dicho a Shirou algo que consideraba vital. TCH. Todo esto es el resultado natural de un pobre maestro que se deja llevar. Shero, prométeme que, si alguna vez te conviertes en un maestro con un sirviente propio, debes convertirte en el maestro ideal. Amable, pero firme. Rápido para castigar, pero más rápido para recompensar. Un maestro apropiado es lo suficientemente egoísta como para exigir que sus sirvientes satisfagan sus necesidades, pero lo suficientemente desinteresado para asegurarse de que sus necesidades se satisfagan a cambio. Por supuesto, se había estado imaginando a sí misma como su sirviente. Esperaba que eso fuera obvio. ¿Dónde había ido todo tan mal? ¿Cuándo se había convertido Shirou en su enemigo? Pronto volvería a luchar contra él. Estaba enojada y celosa, pero realmente no quería lastimarlo. Lamentablemente, su juramento a ella lo exigía. Preferiría estar sirviendo a sus pies. Adorando su polla, recibiendo sus enseñanzas por todo su cuerpo. Sacudió la cabeza para obligar a salir los pensamientos excitantes. Esa no era su relación. Emilia Shirou no tenía interés en ser su amo. Y ella no podía someterse voluntariamente a él incluso si lo hacía. No, todo lo que podía quedar entre ellos era la guerra. Amo, es hora de despertar. Shirou abrió los ojos, volviendo a la realidad. Como esperaba, había pasado por ese sueño otra vez. El que ahora conocía no presentaba un producto de su imaginación sino al joven Caster muy real. Sakura estaba arrodillada a su lado, completamente vestida. Rin estaba rondando cerca de la puerta, también completamente vestida. En cierto modo era natural, pero en otro algo sobre la situación lo molestaba. Después de que Sakura y Rin lo hubieran servido en el baño nuevamente la noche anterior, se había ido a la cama solo. Esa había sido su decisión. Pero aún así le irritaba. Tal vez estaba de mal humor porque había visto el sueño, pero decidió que ese era un problema que quería resolver. Buenos días, Sakura, dijo. Oye. De ahora en adelante, ya no quiero que ustedes dos duerman en sus propias habitaciones. Deberían estar aquí en su lugar. Ambos comenzaron a sonrojarse, aunque ciertamente parecían felices por eso. Ese sí, maestro, dijo Sakura, inclinándose en agradecimiento. Bueno, supongo que tendría sentido. Por seguridad. Dijo Rin. Oh, no había estado pensando en eso. Pero tienes razón, dijo Shirou. Después de todo, tenían que preocuparse de que otros Seruans los atacaran. Miró alrededor de la habitación, tarareando para sí mismo mientras pensaba cuál sería el mejor lugar. Rin, dijiste que estaría bien si volvía a la magia de proyección hoy. Ella lo fulminó con la mirada. Dije que no correrías peligro de paralizar tus circuitos. Pero aún así deberías tener cuidado. Shirou asintió. Eso estaba bien. Mientras no lastimara a Rin o Sakura al perder su acceso a la magia, estaba bien con un poco de dolor. Dentro de su mente activó el interruptor que Rin lo había ayudado a construir, y sus circuitos mágicos cobraron vida. Trace, activado. Imaginó lo que quería, imaginándolo tan claramente en su mente como pudo. Era algo que había visto antes, solo que más grande. Eso era más difícil por alguna razón que recrear algo más, pero no fue una lucha. La luz brilló y al pie de su cama apareció una gran perrera, lo suficientemente grande como para que algunas personas pudieran meterse, pero no lo suficientemente alta como para que alguien pudiera pararse adentro.
No había cerradura en la puerta, eso era demasiado complicado, pero tenía muchos candados para usar en su lugar. Sintiéndose orgulloso de sí mismo, Shirou se volvió hacia Sakura y Rin. Para su sorpresa, solo lo miraban. Más confundidos que cualquier otra cosa. Se rascó la barbilla. ¿No parece lo suficientemente cómodo? Podemos poner un futón en el fondo. ¿Eh? Preguntó Sakura. Ella lo miró, y luego a la jaula, y luego a él de nuevo. No había reconocimiento en sus ojos. Casi podía ver los signos de interrogación apareciendo sobre su cabeza. Rin lo entendió por primera vez. Su mandíbula prácticamente se abrió mientras lo miraba. Espera un segundo, maestro. No me digas, ¿quieres que durmamos allí? ¿Qué? Gritó Sakura, su expresión tan sorprendida como la de su hermana. Shirou asintió. Había pensado mucho en ello, y parecía la mejor solución. Oh, dijo, dándose cuenta de cuál podría ser el problema. Bueno, a veces pasarás la noche en la cama conmigo, por supuesto. Esto es solo para cuando no estés. En lugar de tener tus propias habitaciones, te encerraré allí durante la noche. Ese no es el problema en el que estaba pensando. Gritó Rin. Su rostro estaba nuevamente rojo brillante. ¿Crees que estás tratando con animales? Sakura no parecía menos cómoda que su hermana, pero Shirou la observó luchar contra su angustia y asentir. Sí, entendido, maestro. Sakura. Gritó Rin. Sakura bajó la mirada avergonzada, y luego se recuperó lo suficiente para mirar a Rin. Nere-san. Es nuestro deber seguir las órdenes del maestro. Bueno, Sakura cerró los ojos, pero continuó gritando como si no quisiera tener que admitir lo que estaba diciendo. Además, no soy la única que piensa que suena agradable, ¿verdad? No soy la única que piensa que me haría sentir como una más de las pertenencias del maestro. Rin dio un paso hacia atrás, negándose a mirar a ninguno de ellos. No tenía la fuerza para responder a lo que Sakura estaba diciendo, pero claramente tampoco podía negarse exactamente. Con sus mejillas todavía rojas, se conformó con cambiar de tema. Mira, no deberíamos centrarnos en cosas como esta. Quería tener una reunión de estrategia, para decidir cómo íbamos a lidiar con Caster y Berserker. Tengo una idea de cómo podemos derrotarlos. La prepararemos hoy y nos agacharemos, y luego podremos atacar mañana por la noche. Eso es perfecto, Rin, dijo Shirou. La abrazó rápidamente y le dio unas palmaditas en la cabeza. Eres una chica tan buena. Estoy tan orgulloso. Maestro, se quejó Rin, tratando de ocultar su reacción complácida. Maestro, dijo Sakura, mirándolos con claros celos. Pero hay una cosa que ustedes dos necesitan saber, dijo Shirou. Respiró profundamente. Lo que quería decir iba a ser difícil, y no era algo que hubiera decidido a la ligera, pero tampoco iba a ser fácil de escuchar. No vamos a derrotar a Caster simplemente. Vamos a reclamarla. Quiero que sea mi sirviente. Rin se quedó quieta en sus brazos. Él esperaba que ella protestara, pero permaneció en silencio. Sakura juntó sus manos y, para su sorpresa, asintió. Sí, maestro. Sí, maestro. Dijo Rin, unos segundos después de que su hermana hubiera hablado. Shirou tuvo que parpadear, había estado preparando contraargumentos para argumentos que nunca habían llegado. ¿Ustedes dos están bien con eso? Sakura asintió con entusiasmo. Sí, maestro. Sé que puedo estar celosa, pero, es su derecho como maestro tomar lo que quiere, y es mi deber ayudarlo a dárselo, sin importar lo que sea. Ella sonrió un poco suavemente. Y será bueno no ser el nuevo sirviente. Shirou extendió un brazo en silencio y Sakura se acercó a él para unirse a Rin en su abrazo. Sentir a las dos mujeres presionadas contra él trajo una gran sonrisa a su rostro y pensamientos que no eran apropiados para el momento actual. Rin permaneció en silencio por un largo tiempo. Cuando finalmente habló, apenas hablaba más que un susurro. Dios. Ya sabía que ibas a ser problemático cuando decidí convertirme en tu sirviente. Supongo que todo lo que puedo hacer es aceptarlo, ¿no?